sea, hay unas personas, pero yo creo que todavía no está funcionando. Verificas, porfis. Ahora te vuelvo a presentar, Marcelo. Tranqui. Sí, bueno. O sea, retrocede. Te toca rebobinar, porque Sí, si yo no... a ver, sí. eso, retrocede la tuya mientras tanto. Ya, ahora sí, ya. Listo. Te toca rebobinar. Ya. Bueno, siguiendo con las charlas en el marco del ciclo de conferencias de Antártida en cuarentena, hoy tenemos al doctor Marcelo Reguero, es licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Buenos Aires, curador de las colecciones de paleontología vertebrados del Museo de La Plata, que forma parte de la Universidad Nacional de La Plata. Investigador del Instituto Antártico Argentino, es especialista en paleontología de vertebrados, es autor de más de 150 artículos científicos, además ha dirigido tesis doctorales, maestrías y trabajos finales de licenciatura. Te agradecemos mucho la presentación, Marcelo, bienvenido y puedes empezar. Bueno, muchas gracias, Silvia. Buenas tardes a todos. Primero, deseo agradecer la invitación a este ciclo de charlas, de conferencias de Antártida en cuarentena, y a los organizadores. Y de lo que voy a hablar, la temática en particular, es sobre el origen de la península antártica, y con una pregunta: si fue realmente Arca de Noé en la fragmentación que hubo en el Mesozoico, en el Gondwana, y desde un punto de vista paleogeográfico y paleobiogeográfico. Acá tenemos en esta diapositiva tenemos una proyección estereográfica polar de lo que es el continente antártico en la actualidad, digamos. Si bien este gráfico está hecho de hace algunos años, porque todavía se conservan algunas barreras de hielo que ya no forman parte del continente en este momento. Pero lo que podemos ver, y lo que me puedo referir un poco, es que hoy como Antártida es un continente, se lo considera un continente por el hecho de que se supone que estaba formado por una sola unidad continental, y actualmente está cubierto por una calota de hielo que cubre prácticamente el 98% de lo que es el continente. También podemos ver en este gráfico que hay una porción peninsular donde se encuentra, digamos, las áreas que están descubiertas por el hielo durante todo el año polar, donde es el lugar donde nosotros hacemos investigaciones de ciencia de la Tierra, que es esta parte, la parte más, digamos, más al oeste de la costa de la península antártica. Y lo que podemos ver también es que, bueno, además de hoy el continente está todo cubierto de hielo, no hay vida terrestre. Sin embargo, las áreas que están costeras sí tienen todavía, son lugares donde mamíferos marinos y algunos invertebrados y algunas plantas, digamos, lo usan como parte de su hábitat natural. Yendo un poquito más digamos, a la constitución de lo que es el continente antártico, esa división que yo les había comentado entre lo que es la parte peninsular y la parte continental, se ha, digamos, se ha hecho una división
de estas en la parte este de Antártica y la parte oeste de Antártica, con digamos, con una cordillera, que es la cordillera de los montes transantárticos, que no representa ninguna sutura ni nada, sino es prácticamente desde el punto de vista geológico, dos áreas distintas y tuvieron una evolución tectónica también diferente. La Antártida Este, digamos, es prácticamente escratónica y está, digamos, y arealmente es mucho mayor, obviamente, que la otra que le llaman West Antártica. West Antártica se piensa, y se ha probado, que es un amalgamiento de microplacas, de crustal blocks, que han formado, o sea, amalgamiento de placas que tienen diferentes orígenes. Eso es lo importante, digamos, para entender cómo fue la evolución de esta parte de la península antártica. Y en este slide muestro, digamos, una parte que se infiere y que también se ha documentado, que es lo que hay debajo de la calota actualmente, debajo de la calota de hielo antártica. Es la parte terrestre, digamos. Eso lo que estamos viendo son, digamos, es tierra que tienen diferentes altitudes, y donde estaban los montes transantárticos, se los marco acá, que son estas partes, y acá en la península antártica. Para notar nada más cómo, digamos, que si bien es bastante continental en esta parte, no, digamos, está totalmente cubierta por el hielo. Hoy no se podría. Bueno, y simplemente es para darle un pantallazo así de lo que es actualmente el continente antártico. Yo les comentaba que, digamos, que o la mayoría de esas placas que son tectónicas, tuvieron una amplia representación en lo que fue el Gondwana. Pero el Gondwana, digamos, como continente, también tuvo su historia de fragmentación, que comenzó en el Triásico, con el breakup, esta línea roja que hay acá, con la separación de la Pangea. Estábamos ahí, digamos, en la escala geológica, podemos decir que esto sucedió en el Triásico. Después hay un segundo recap, digamos, en el tiempo, que es en el Jurásico, que es el que en parte voy a hablar ahora, y posteriormente, ya en el Cretácico, es el recap final, que es la separación, digamos, de Antártida, Western Antártida, de Antártida Oriental, del resto del Gondwana, que eso implica la fragmentación de estas placas que estaban entre el Gondwana. Por ejemplo, acá les marco lo que es la placa Península Antártica, y otras plaquitas más, ya están, digamos, en esa posición en el Jurásico Medio. Y comienza el rift del Atlántico a abrirse, y la separación de África de América del Sur. Todo eso es el desmembramiento final del continente Gondwana. Acá está bastante bien, es bastante didáctico, porque muestra además otras cuestiones, que son las placas continentales, subcontinentes, diría yo, que son cratónicos. Y lo tenemos tanto digamos, acá en la parte de Antártida, que es la conexión ¿cómo se llama?, de la Antártida Este, y separada de la península antártica.
Bueno, introduje, digamos, el término fragmentación para explicar un poco de lo que sucedió, digamos, desde el Jurásico, de la última parte del breakup del Gondwana, con estas placas. Acá tengo una representación, digamos, digamos, con un escalonamiento en la escala geológica desde el Jurásico hasta el Cretácico, hasta prácticamente el Cretácico tardío, y el caso son de unas placas que se estudiaron, digamos, no solamente se estudiaron las placas, sino se estudió lo que contenían esas placas, la fauna, la biota, en realidad, tanto de la India como de Madagascar. Tenemos ya que en el Jurásico se empieza a separar la India y Madagascar, prácticamente en el Cretácico inferior, comienzan a migrar estas placas casi hermanadas, Madagascar, la que está en color rojo, y la India comienzan a viajar hacia el Coniaciano, que es el Cretácico tardío. Tenemos que acá se separan, ¿no? Madagascar de la India, y ya en el Cretácico superior la placa Madagascar queda prácticamente en el lugar en la ubicación geográfica que tiene ahora, cerca de la costa de África. En cambio, la India siguió migrando, porque la India fue una de las pocas placas, un subcontinente, que colisionó con la placa asiática. Bueno, es una historia que se cuenta que, bueno, los Himalayas y todo eso por la colisión, o sea, no hubo un acercamiento geográfico, paleogeográfico, fue directamente el choque de dos placas, creo que es el único caso que hay en la fragmentación del Gondwana. Pero, digamos, el motivo de la charla y un poco la explicación del origen de la península antártica tiene más que ver en lo que sucedió entre la parte del Gondwana este con el Gondwana oeste. Acá en este recuadro podemos ver, esta línea es la línea de subducción de la placa pacífica. Es una línea muy activa que hubo, y acá es importante para lo que viene después de la explicación de la migración de la península antártica. ¿Qué pasó? Digamos, nosotros tenemos, en este detalle del recuadro, tenemos varias placas que conformaron lo que muchos llaman West Antártica, Antártida Oeste, pero el hecho es que estas placas, como dije al comienzo de la charla, tenían origen distintos, eran distintos. No se sabe, algunas de esas placas no se sabe de dónde vienen, ¿no? Dónde tuvieron su anclaje en algún momento y después migraron, y de alguna manera el resultado final fue la constitución de toda la península antártica. Pero lo que sí se sabe y está estudiado son que estas dos placas, la AP, que es la península antártica, y la Thurston Island, eran dos placas que estuvieron siempre juntas en todos los movimientos tectónicos que hubo durante el Jurásico hasta el Paleógeno, digamos, hasta los comienzos del Cenozoico, estuvieron hermanadas, o sea, funcionaban como una unidad. Y estas placas tenían la misma constitución geológica y geomorfológica, y se diferenciaba de las otras placas que son, bueno, ahí tienen diferentes nombres, pero hay una particularmente muy importante que son la de las montañas Ellsworth y Whitmore, que son las que suponemos nosotros fueron las que establecieron la reconexión con la
la península en el Paleógeno, con la península y con la Antártida oriental. Así está. Entonces, la historia es así. Esta, digamos, en el Jurásico, acá tenemos un poquito un zoom de todas esas disposiciones de las placas. La AP, la península antártica, comenzó la migración de placas. Acá vemos la isla Thurston, junto a la península antártica, ya en los 165, 175 millones de años, comienzan a migrar. Comienzan a migrar hacia la zona de subducción con la placa Phoenix. Pero también América del Sur comienza a abrirse un poco. Acá en estas cositas rojas que se ven acá, líneas rojas que están acá, son que hay también spreading del fondo oceánico, se supone. Entonces tenemos una secuencia interesante para ver cómo se mueven estas placas, que va desde los 165 millones de años, en el Jurásico Medio. La placa de la península antártica, ahora voy a hablar solamente de la península antártica, pero bueno, son dos plaquitas que se mueven, se mueven unidireccionalmente hacia la subducción con la placa Phoenix, acá. Ya en los 100 millones de años ocurren otras cosas. Digamos, la península antártica se acerca paleogeográficamente a la parte sur de América del Sur. Y no se alinea, se posiciona a un costado, al costado del Paleopacífico, junto con esta isla que siempre menciono, la isla Thunwood, pero hay otras placas como la Ellsworth-Whitmore Mountains, que hace movimientos migra un poco, pero también rota. Se veía mejor en el slide anterior, pero se ve que no se sabe muy bien la posición que tiene. Pero se desconecta de la península antártica. Ya la conexión no es continua. Ya en los 83 millones de años vemos que por otra parte, es el momento que nos interesa a nosotros, por otras razones, por el tema biogeográfico, de la fauna que tiene ahí, sobre todo de la biota. Ya la península antártica está en contacto con la América del Sur y separada del resto de los continentes y microplacas del Gondwana. Cretácico temprano, esto ocurre en el Cretácico tardío, digamos que es el momento más interesante para nosotros, paleontólogos vertebrados. Estoy hablando desde ese punto de vista, ¿no? Y ya en los 46 millones de años, o sea, en el Eoceno medio, tenemos algo que no está totalmente documentado, pero hay interpretaciones de que la península antártica se reconectó con la Antártida Cratónica, la Antártida Oriental y la microplaca, constituyendo, de alguna manera, lo que hoy conocemos como el continente antártico. O sea que, más o menos para esa época, digamos, para el Eoceno medio, ya había Antártida. Digamos, no antes. Antes no existía Antártida, digamos. Bueno, digamos. Bueno, acá esto es una reconstrucción tectónica de los comienzos del Cretácico, donde podemos ver cómo está la península antártica en 121 millones de años, cómo la península antártica se acerca, o digamos, está próxima a la parte sur de América del Sur, digamos,
con orientación hacia el Paleopacífico y hasta hacia la región magallánica. La región magallánica. De hecho, nosotros pensamos que estuvo, digamos, pegada, no colisionó, pero estuvo pegada a la región magallánica y a parte de Tierra del Fuego. ¿Por qué digo que no colisionó? Porque entre la península antártica y la parte sur de América del Sur se desarrollaron algunas cuencas y había otros elementos no considerados en las reconstrucciones paleogeográficas anteriores, que son islas, como la isla Navarino, que estaban ahí, digamos, se supone que estaban ahí, digamos, entre esas dos placas, o sea, del continente, de la parte sur de América del Sur y la península antártica. Por abajo, digo, en este sentido, no hay conexión con ninguna placa ni masa continental. Se supone que no hay conexiones. O sea, esa placa, digamos, la península antártica, migró un corta distancia, no como la India, como Madagascar, migró llevando toda una biota que, digamos, que seguramente fue, digamos, de origen monguánico todo, y eso es lo que a nosotros nos va, digamos, vamos a tratar en el resto, que yo voy a tratar en el resto de la charla. Digamos, cuando esto sucede, digamos, con la zona de subducción se alinea un poco y está acercándose la península antártica a la parte sur de América del Sur, ocurren varias cosas, digamos, se dan varias cosas en esa placa. Una es, se establece un arco volcánico, hay un magmatismo muy interesante que solamente está, digamos, documentado en la península antártica y que tiene una conexión evidentemente con el resto, digamos, de la parte sur de América del Sur. Pero en ese arco volcánico que ocurre acá, se depositan en el frente del arco digamos, comienzan a depositarse la cuenca de Bayers, está en el lado occidental, y en el retroarco una cuenca muy importante que es la cuenca de Larsen. La cuenca de Larsen, digamos, arealmente prácticamente ocupa toda digamos, lo que sería la costa este de la península antártica, con un espesor muy importante de sedimentitas no volcánicas. Digamos, tiene, digamos, durante todo ese periodo que es del Jurásico hasta el Maastrichtiano, inclusive un poco más, es totalmente, digamos, sedimentos con fósiles, por supuesto. Esto es interesante, digamos, para que se pueda ver. Esto es en el Cretácico temprano. Digamos, en un trabajo reciente, de reciente publicación, está en prensa, nosotros proponemos una hipótesis paleográfica de cómo estaba la península antártica con respecto a la parte sur de América del Sur. En el Cretácico superior, en el Campaniano, lo que les mencionaba que era el momento interesante desde el punto de vista, digamos, paleontológico, pero bueno, tenemos que esas cuencas Bayers y esa cuenca de Larsen estaban prácticamente, más la Larsen, prácticamente en contacto con una importante cuenca que se encuentra en la parte sur de América del Sur, que es la cuenca Magallanes Austral, que ahí también hay fósiles y
están estudiando, digamos, vertebrados fósiles, que están en estudio ahora, y están siendo publicados, y bueno, tenemos interpretaciones sobre esas relaciones que hay entre estas dos cuencas. Esto vuelve un poco al hecho de lo que es volcánico y de lo que es sedimentario con fósiles. Tenemos toda la cuenca del Larsen acá, que está digamos, suponemos, hipotéticamente, casi pegada a la cuenca de Magallanes austral, y todo el arco volcánico acá, que desarrollaron importantes espesores de volcanismo. Acá se puede ver en lo que es realmente el magmatismo en la península antártica, que es muy importante en el arco volcánico, que yo les mencioné, es muy importante, y después va disminuyendo ya hacia el paleógeno. Digamos que todos estos cuencas con fósiles que se desarrollaron ahí, se desarrollaron con un fuerte magmatismo de la línea de los arcos volcánicos. Este slide es simplemente para mostrarles las unidades que están depositadas en la Bayers. Son sedimentarias, pero hay muchos intrusivos y hay muchos sedimentos, depósitos volcánicos que no existen en la otra parte en el otro lado de la península, que es la cuenca del Larsen. Estos simplemente son los cortes que hay de un lado, cortes transversales que hay de un lado en el Jurásico, de un lado en el arco frontal volcánico y en el retroarco, y ya en el Jurásico se muestra que hay una expansión del mar de Weddell. Por eso nosotros y muchos colegas denominan a toda esta parte weddelliana, digamos, porque se desarrolla, digamos, en una plataforma tectónica que involucra arealmente al mar de Weddell. Bueno, y ya en el Cretácico y en el Cretácico tardío y en el Paleógeno, el arco magmático tiende a disminuir el arco volcánico, y acá, bueno, y sobre el otro lado, en el retroarco, hay depósitos, siguen habiendo depósitos sedimentarios. La cuenca del Larsen tiene una cuenca que ahora voy a pasar a comentarles, que tiene los fósiles que para nosotros documentan el tema de cómo fue el tema de si fue un arca de Noé o un barco funerario vikingo, utilizando estos términos, uno del Génesis, del bíblico, y el otro de la cultura pagana vikinga. Pero esto simplemente son los términos que utilizó para expresar de alguna manera McKenna en la década del 70, para expresar, o más que nada para reconciliar lo que es la paleogeografía con la biogeografía. Cómo si había migración de placas en la fragmentación, esas placas tenían una biota particular, y esa biota viajaba, se trasladaba en esa migración hacia otras masas continentales, y de alguna manera pasaban a tener relación con otras masas continentales. O sea que era como un arca de Noé que transportaba, bueno, animales, plantas, y invertebrados y todo eso. Digamos, esta es una expresión, digamos, a mí además de caerme simpática, el arca de Noé es algo que
per se explica que hay un transporte de biota de un lugar, de una masa continental a otra masa continental. Ese es el sentido de esto. Durante mucho tiempo se fueron dando, digamos, reconstrucciones paleogeográficas de estas historias, digamos, tectónicas, que le estoy hablando, hecha por paleontólogos, explicando de cómo se podía mover esta fauna, cómo las migraciones y todo, bueno, muchas interpretaciones que se daban sobre una paleografía que no estaba totalmente, digamos, que ahora se conoce mejor. El caso de cuando apareció el primer mamífero terrestre en Antártida, los investigadores Gudrun y Simerter dieron a conocer una reconstrucción que ubica linealmente a la península antártida con América del Sur. No hay cambios en esto desde el 80 hasta el 2000. Se seguía pensando que Antártida estaba en una posición prácticamente lineal con América del Sur y tenía el intercambio de fauna, y había dispersión de grupos de vertebrados y bueno, todo lo demás. Y sí se le aparecía con interrogación un mar entre la Antártida Este y la West Antártica. Todos estos temas se mantuvieron durante mucho tiempo. Acá también, o sea, nosotros lo dibujamos ya con algunas diferencias, con microplacas acá, pero todas alineadas y pegadas. Y por último, digamos, esta última reconstrucción se reconoce un istmo que no aporta, digamos, mucha información en cuanto a la posición de la península antártica con respecto a América del Sur. Se la sigue poniendo ahí, el istmo simplemente se explica que hubo hubo cuestiones biogeográficas muy importantes entre la península antártica y América del Sur. Últimamente, digamos, con los trabajos que vienen realizando no solamente nosotros, sino la comunidad científica de Ciencia de la Tierra, están trabajando en esta cuenca, digamos, son varios países, comenzaron a trabajar sobre una cuenca particular que está incluida dentro de la cuenca de Larsen, que es la cuenca de James Ross. James Ross es un el archipiélago de Ross está conformado con varias islas, y bueno, todos son importantes porque son, desde el punto de vista paleontológico, son bastante ricas, y tienen una historia, y esta historia es muy simple. Cuando se descubrieron los primeros fósiles de Antártida, se descubrieron en la isla en la isla Marambio, en la isla Seymour, Marambio. Digamos, fue en el año 1892, 1893, cuando Larsen, el capitán Larsen, con una expedición ballenera noruega, encuentra en la isla, digamos, buscaba focas y todo lo demás, era muy comercial la cosa, encontró fósiles, invertebrados fósiles y madera. Esta después, bueno, es toda esa anécdota y toda esa historia pasó, digamos, lo estudiaron los británicos, en 1894, Sharman y Newton publican los primeros invertebrados fósiles de Antártida. Esta es la primera colección documentada que se conoce de Antártida. Posteriormente, el mismo Larsen llevó a una expedición sueca, ya a comienzos de los 1900,
la llevó a Antártida, los suecos muy interesados en los descubrimientos que había hecho Larsen, y que fue también parte del alférez Sobral por Argentina, y ellos hicieron la primera colección de vertebrados fósiles, no solamente de vertebrados, también de botánica, de Antártida. Pero no en todo, y eso fue publicado por Wichmann en 1905 y también Ameguino con los espiniciformes. Publicaron estos hallazgos. Pero, digamos, lo importante, digamos, para lo que es el motivo de esta charla, los fósiles que nosotros encontramos ya a partir de la década de 1970, fueron producto del establecimiento de una base de la base Marambio, una base de la Fuerza Aérea, en la isla Marambio, y ahí retomaron las investigaciones geopaleontológicas, digamos, en la isla, y se descubrieron cosas. Acá lo que les estoy mostrando es la cuenca de James Ross, el archipiélago de James Ross, y la parte que nosotros consideramos importante desde el punto de vista que es la parte oeste de la cuenca de James Ross. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, en esa cuenca nosotros encontramos una variedad de vertebrados, marinos la mayoría, que son los reptiles marinos, plesiosaurios, elamosáuridos, encontramos mosasaurios, una cantidad muy importante de osteictios y también condrictios, aves. Bueno, hablando de aves, digo, dinosaurios avianos y dinosaurios no avianos. Esa es un poco la historia, y esto está bien representado en una secuencia bioestratigráfica, más que nada, que estudió mucho el doctor Olivero, digamos, con la bioestratigrafía de los amonites. Por eso lo tenemos bastante bien acotados estos hallazgos de vertebrados. Fundamentalmente las exposiciones son del grupo, son unos espesores muy importantes, y acá, digamos, en esta foto le estoy mostrando, digamos, los lugares donde aparecieron, sobre todo, dinosaurios, que es uno de los grupos de vertebrados que nos interesa a nosotros por el tema de las reconstrucciones del terrestre entre Antártida y América del Sur. Bueno, estas son, acá apareció en la caleta Santa Marta, en la isla James Ross, apareció el primer dinosaurio de Antártida. Pero digamos, esos hallazgos fueron un poco tardíos, digamos. Los primeros hallazgos eran todos reptiles marinos. Y acá tenemos que en esa misma secuencia donde se sacaron los dinosaurios, se sacaron muchos esqueletos de plesiosaurios elamosáuridos. Acá tenemos uno que se lo encontró en la isla Vega, en un miembro que también es campañano maastrichtiano, en edad, se lo comenzó a sacar en 1993, y en la isla Vega. Ese fue un trabajo. Hasta ese momento, todo lo que veníamos haciendo, digamos, las campañas que hacía el Instituto Antártico Argentino hacia esas latitudes, eran establecer campamento y buscar reptiles marinos, porque no aparecían otras cosas. Acá la extracción de uno de los reptiles también de una isla, hecha por colegas míos, de un plesiosaurio, donde pueden ver acá el esquema del esqueleto de que se sacó, y también de otros lugares más antiguos todavía, del Jurásico.
Y esto, digamos, decíamos, todo esto lo encontrábamos en lugares que no había evidencias del vulcanismo, nada más. Pero en el 2007, digamos, y acá le pongo la representación de lo que es el arco volcánico y los depósitos marinos del grupo Gusta y todo lo demás, tenemos que de un lado tenemos los depósitos volcánicos con evidencias obviamente volcánicas, y del otro lado no teníamos esas evidencias, pero nosotros encontramos también en la isla Vega un bebé de el amosaurio, de un plesiosaurio, un bebé cubierto por ceniza volcánica. Fue en esta parte de la isla, en el Cabo Lam, y estratigráficamente prácticamente en la parte superior del miembro Cape Lam de la formación Snow Hill Island. Bueno, y venimos y encontramos un geólogo, colega nuestro, que lo mencioné recién por el tema de la bioestratigrafía de los amonites, Eduardo Olivero, junto con su equipo, encuentran en 1986 el primer dinosaurio de Antártida. Este fue un encuentro muy importante, digamos, un hallazgo muy importante, porque no solamente por el hecho de la novedad de encontrar dinosaurios en Antártida, sino por las derivaciones que tuvo este dinosaurio. Este se lo encontró en la isla James Ross, en la caleta Santa Marta, de edad campañana, porque después empezaron a buscar más dinosaurios. O sea, estábamos interesados en encontrar más dinosaurios, porque, bueno, eran importantes, terrestres, digamos, de grandes dimensiones. Y acá lo que le muestro es, no está totalmente actualizado, todavía tenemos más dinosaurios en la Antártida, pero que en esa zona donde yo les mostré que, es que aflora esta formación de Snow Hill Island, se encontraron muchos más dinosaurios de edad campañana, maastrichtiana aproximadamente, y lo importante es que estudios recientes encontraron, o digamos, incluyeron dentro de estos ornitópodos a dos dinosaurios publicados en Antártida, que son el Trinisaura y el Morrosaurus. Lo incluyeron dentro de un grupo que tiene prácticamente distribución wederiana, en el sentido que le damos nosotros. Se encuentran en la parte sur de América del Sur y en la península antártica, que es el grupo Elasmaria. Lo tenemos acá. Bueno, esa es una de las cosas importantes. Simplemente esto para mostrarles que también, además de dinosaurios, encontramos muchas aves, esqueletos de aves cretácicas, también importantes para los estudios, no solamente sistemáticos y las novedades sistemáticas de la cuenca, sino también para el estudio paleobiogeográficos. Y llegamos, digamos, a una apreciación de la interpretación de los depósitos que hay dentro de lo que es digamos, la conformación de la península antártica con la parte de Sudamérica del Sur. Todos estos depósitos que se encuentran acá, que van desde la provincia de Chubut, Tierra del Fuego, en el Cretácico, tienen evidencias de vertebrados que están apoyando un poco el tema de una región wederiana. Acá están las reconstrucciones en cada uno de los momentos. Este es el momento que me estoy refiriendo ahora, que es cuando la península antártica está pegada a la costa paleopacífica de América del Sur. Esta es nuestra reconstrucción que hacemos ahora. Esto está, digamos, en prensa. Son los bichitos, son todas las cosas que aparecen en la formación Snow Hill Island. Y acá tenemos, simplemente para comentarles,
todas las plantas son representaciones de los que había en ese momento, no es una representación, es artística, pero no son inventos. Palmeras, araucarias, helechos, y había muchos troncos, hay muchos troncos en esos depósitos. Suponemos que estaban muy próximos a la costa, digamos, y están, bueno, los que ya les comenté y algunos más. Tenemos titanosaurios ahí, estos ornitópodos que son en las marias, digamos, el Trinisaura y los Morrosaurus, el anquilosaurio, un anquilosaurio muerto como que lo encontramos nosotros, sí, aves, 2 tipos de aves por lo menos, y tenemos también lo que está por debajo del mar, digamos, toda una fauna bastante importante y diversa, de mosasaurios, plesiosaurios, quimeras y 5 especies de tiburones diferentes. También unas langostas, había 2 tipos de langostas, de lobsters, ahí, bueno, estrella de mar, y amonites y nautiloides. Los nautiloides son importantes porque nosotros encontramos en ese primer, en el Vegasaurus, esa primera diapositiva que les mostré de la extracción de un eslamosaurio, encontramos que la carcasa estaba llena de nautiloides. O sea, vivían en este, digamos, plesiosaurio ya muerto, tenían su casita ahí, todos estaban ahí. Impresionante, digamos, tafonómicamente interesante para tener en cuenta. Bueno, esta es una de las únicas representaciones que hay de lo que es la península antártica en el campaniano maastrichtiano del continente. Pero también, últimamente se fueron descubriendo otros, digamos, mamíferos, no en Antártida, sino en la región magallánica, que suponemos nosotros estaba pegada a la península antártica. O sea que tenemos que pensar que podrían haber sido también parte de esa fauna, pero no están en Antártida, no están en la península antártica, sino en la región magallánica. Y son formas de los mamíferos pre-tribofénicas, o sea, son formas que suponemos que son gonguánicas. Suponemos que son gonguánicas y que estuvieron en esa región wedeliana, formando parte de la fauna en este caso de mamíferos. Y uno de ellos, el último que les mostré, el Orreterium, que se publicó hace poquito, en este año, conforma un clado, un grupo con particularidades, más que nada de cuestiones paleobiogeográficas, que es el grupo de Mesungulatidae que tengo marcado acá abajo, que son todos mamíferos mesungulátidos, o sea, pretribofénicos, que estaban viviendo en esa zona, tanto, digamos, en la región magallánica como en Patagonia, desde el cenomaniano, desde el campaniano y maastrichtiano, digamos, son todas, digamos, de Patagonia, región magallánica, y suponemos que estaban también en la península antártica porque estaban en ese momento pegaditas. Bueno, seguimos la secuencia de los grupos que están en la cuenca de James Ross, tienen unos espesores muy importantes y también incluyen, digamos, eventos o evidencias sobre eventos que ocurrieron en el Cretácico superior. Uno de ellos fue, obviamente, el impacto del asteroide. El impacto del asteroide, qué difícil pronunciarlo, Chicxulub, ¿no? Que bueno, no ocurrió ahí, por supuesto, pero sí, digamos, las derivaciones que tuvo esto del impacto del asteroide fue una gran extinción
o sea, terminó en una gran extinción a nivel marino y continental también. Los dinosaurios, todos los grupos marinos de reptiles desaparecieron en ese momento. Pero también últimamente se habla mucho también que parte de esas extinciones se pudieron haber dado también por el vulcanismo Deccan, que es un vulcanismo que se produce a partir del Campaniano superior en los Deccan en la India, que fue muy importante y que, bueno, en otros lados se lo da como también causante de las extinciones de grupos mayores de vertebrados. Y este es el lugar donde se encuentra, digamos, el límite Cretácico-Paleógeno, con toda la secuencia de esa pre-impacto del meteorito. Un perfil en particular, acá es donde se tomó la localidad tipo, digamos, donde se tomó el tema se encontró la capa de iridium, que está mencionada en todos los límites cretácicos paleógenos del mundo, que también tiene dinosaurios. Estos dinosaurios son los últimos dinosaurios que se migraron, digamos, por así decirlo, desde América del Norte a la América del Sur. También están en Antártida, son los hadrosaurios. Y todo esto se da en la isla Marambio, Seymour, con la finalización del Cretácico superior. Bueno, y por último, digamos, para un poco ordenar todo esto que estoy hablando, digamos, está la cuestión biogeográfica de toda esta, digamos, comenzó con una fragmentación, con un reordenamiento de placas y todo lo demás, y el reconocimiento de la contigüidad de las placas entre América del Sur y la península antártica. Un investigador, William Simmeister, un investigador, un paleontólogo que estudió invertebrados, macroinvertebrados marinos durante mucho tiempo, tanto en Australia como en Antártida y América del Sur. Él definió una provincia que la llamó una provincia biogeográfica wedeliana. Por eso el término de Wedelian se va, recapitula siempre este término. Eso lo hizo en el año casi a finales del año 1979, y realmente lo definía desde el Cretácico superior hasta el Eoceno prácticamente medio, o sea, del Paleógeno, el Eoceno medio. Desde Australia hasta la parte norte de Patagonia. Todo eso, pero era una provincia marina, estaban todos los invertebrados, o sea, era una continuidad de taxones que tenían, no había ninguna, ¿cómo decirlo? No había ningún filtro, ninguna barrera, era un mar continuo, y bueno, había muchos invertebrados, particularmente podrían ser endemitas de amonites, pero en todo lo demás hay un reconocimiento que esta unidad pudo haber tenido su continuidad desde fines del Mesozoico hasta el Eoceno medio. Bueno, nosotros pensamos, y esta es una cuestión que la expresamos en un trabajo que ya salió publicado, junto con Francisco Boyn, otro paleontólogo colega, el tema del arca de Noé, y la doble función que tuvo en la
biogeografía entre estas masas continentales. Y definimos, para ello, ya con conocimiento de las faunas, tanto del Cretácico como del Paleógeno bajo, digamos, del Paleoceno, que esta área que estoy marcando en rojo, estoy encerrando en rojo, le dimos un nombre biogeográfico, un nombre para, digamos, la West Wedelian, o sea, la provincia wedeliana oeste, que es nada más que es una provincia biogeográfica para la biota, o mejor dicho, la fauna terrestre de la parte sur de América del Sur y la península antártica, que tuvo su duración desde el Campaniano hasta el Paleoceno tardío, digamos, bastante tiempo, así como unidad. Finalmente, lo que todos conocemos, la península antártica comenzó a separarse por la actividad de la placa de Scotia y las cuencas que había en la placa de Scotia, y hubo un spreading de los fondos oceánicos, comenzó a separarse ya a comienzos del Paleógeno. Y eso, digamos, ya la península comenzó a separarse, y ya en los 43 millones de años tenemos que hay una mezcla de las aguas del Atlántico con el Pacífico, ¿ya? Y la formación de una corriente proto-circumantártica, digamos, que eso aisló a América del Sur, pero también reconectó, pensamos nosotros que reconectó a la península antártica con el resto de lo que es hoy Antártida, o sea, con la Antártida East Antártica. Y con el camino final, que ya viene en el Mioceno, Mioceno ya estaba formada toda la corriente circunantártica, América del Sur aislada geográfica y faunísticamente, y la península antártica formó parte junto con la península oriental, con la parte oriental de esta Antártica, lo que es el actual continente antártico. Eso, expresado como lo narré yo, pudo haber pasado. Y digamos, lo que hoy es Antártida, lo es desde el Mioceno, digamos. Esa es lo que tenemos hoy ahí representado, es que la península antártica se enojó con América del Sur y se volvió Antártida. Para decirlo de una manera muy coloquial y bueno, finalizo mi Marcelo, charla. espectacular. Muchas gracias por esa generosidad con el conocimiento y con el trabajo que llevas, no sé, 30 años, una cosa así tiene que ser brutal. Impresionante, impresionante el resumen y el recorrido que nos has hecho. Por ejemplo, para mí que soy geóloga y que no tengo nada de conocimiento de la Antártida, ha sido espectacular, o sea, espectacular. Muchísimas gracias. Bueno, no, No sé si de pronto hay alguien, vamos a ver si la gente se anima. Sí, aquí hay una pregunta. ¿Qué rocas tenemos en el arco volcánico del Cretácico temprano? bueno, ¿qué tipo de rocas? Bueno, Sí. yo ahí mostré varias diapositivas donde está el arco volcánico de la parte, digamos, lo que es el frente del arco. La mayoría de las rocas son intrusivas, son volcánicas, pero también hay sedimentación con, no, digamos,
no volcánica, digamos. Ahí en varios lugares, por ejemplo, yo no lo mencioné, pero a la pasada se pudo ver más al sur, en la isla Alejandro I, hay mucha sedimentación y hay con muchos restos de plantas y desde el Jurásico, creo, hasta casi el Cretácico superior, o sea, son importantes espesores distribuidos en esa gran isla que hay ahí. Pero también la Shetland, o lo que nosotros llamamos la isla 25 de Mayo, también hay varios lugares donde hay, hay sedimentación también, no volcánica, ahí. Y del otro lado, es lo que le expliqué yo, digamos, el retroarco, digamos, la parte, digamos, si lo vemos acá, la parte este de la península antártica, tenemos ¿cómo es? Grandes espesores de sedimentación en la cuenca de Larsen, con fósiles, y prácticamente nada, hasta el Mioceno, prácticamente nada de volcánico ahí en esa amplia y larga costa este de la península antártica. Súper, profe. A ver, dice aquí, pues mi portuñol, la que escriben en portugués, pero digamos que es más o menos fácil de leer. Dice, ¿cuál es la razón para que hayan declinado varios grupos taxonómicos de la provincia wedeliana en relación a otras regiones, por ejemplo, los sinocerámidos? Ah, los sinocerámidos. Y bueno, sí, yo no, digamos, conozco los sinocerámidos, los colecté, pero, digamos, esos estudios los han hecho otros colegas. En este momento desconozco la distribución de los sinocerámidos digamos, en Patagonia. No conozco mucho de la paleogeografía de estos, pero se supone que si Meister reconoce una provincia biogeográfica prácticamente sin filtros, que esos inocerámidos eran parte de la fauna de vertebrados marinos de la provincia wedeliana que él definió. No sé si te respondo un poco, pero creo que, digamos, yo lo que puedo decir, sí, agregar, y me paso un poco los vertebrados de nuevo, que, por ejemplo, los dinosaurios que había en Antártida, se los daba como que eran, digamos, endemitas, digamos, endemitas en el sentido que habían evolucionado por aislamiento, y resultó que digamos, el endemismo se puede explicar de otra forma. Digamos, son grupos mayores que biogeográficamente están representados en diferentes masas continentales, pero por el hecho de que participaban de una misma, digamos, estaban en un área bastante grande, pero podían tener diferenciarse de alguna manera, por así decirlo. Yo no sé si eso ocurre, digamos, en las cuestiones marinas. Marinas parece ser, tener otros patrones de diferenciación, digamos. Bien, dice esta otra pregunta. ¿De qué paper o autor sacó las imágenes del modelo de subducción en la península en el Cretácico? Perdón, ¿me lo puedes repetir, Clemencia? ¿De qué paper o autor sacó las imágenes del modelo de subducción de la península en el Cretácico? No es de un solo autor, son de varios, pero, digamos, están todas las reconstrucciones hechas por Dalschiel, también por Lauer, Escotese algunas.
Hay un último trabajo del 2020 que salió en Science, que yo lo cito ahí, de Jordan y Riley, que es también que trabajaron ahí, que son las últimas reconstrucciones que saqué yo para esta charla. Súper. Digamos que hay varias preguntas del profe Chiche. Una referente a cuántas placas tectónicas hay y qué relación es el tamaño que tiene la placa antártida con relación a las otras placas. Sí, bueno, es un poco, es el lado oscuro, el lado oscuro de esta parte de la historia, ¿no? No se sabe muy bien cuántas placas había, pero sí hay 3 o 4 muy importantes, además de la península antártica, la de los montes Ellsworth Whitmore, está también Nueva Zelanda, ahí está también, digamos, son varias placas que participan ahí. Hay, hay muchos trabajos, algunos le dan nombre, pero realmente el número no lo sé. Sí que había muchas. Y también había otras que no sabemos. Por ejemplo, Nueva Zelanda se separó de Australia prácticamente en el Cretácico, Nueva Zelanda, ¿no? Se separó en el Cretácico y después se sumergió. Tuvo poco tiempo, digamos, con áreas positivas, digamos, y no se le conocen pocos fósiles, digamos, solamente Nueva Zelanda, tenemos relación con Nueva Zelanda por las plantas, la vegetación, que es muy similar a la de Patagonia y también Antártida. Bien, dice, pues hay muchos agradecimientos y felicitaciones, por supuesto. Profe dice, ¿sirvió Tierra de Fuego como área fuente de sedimentos para la cuenca Larsen? Bueno, Tierra del Fuego tuvo una participación, porque nosotros hemos trabajado en Tierra del Fuego por invitación de Olivero a una zona que es una zona que no es prácticamente, es atlántica, pero hemos encontrado fauna que podemos llamar wedeliana. ¿Esto qué quiere decir? Se han descrito por lo menos un pingüino wedeliano, un pingüino grande, gigante. Hay tiburones. Ahora se está estudiando también una tortuga, esas dermoquélidas, que son las tortugas esas grandotas que estaban en el océano. Y pensamos que toda esa parte tuvo una participación, por lo menos en el Cretácico superior, hasta el Eoceno. Eso es en Tierra del Fuego. Es en una localidad que se llama, y la formación también tiene el mismo nombre, La Leticia. Súper, profe. Mira esta pregunta, lo simpática. Dice, ¿usted cree que la hipótesis de los múltiples impactos como causa de extinción masiva del Cretácico terciario o solo cree que el impacto del cráter de Chicxulub fue suficiente? No, hay todo, sí, bueno, yo obviamente las evidencias del impacto y todo demás del asteroide están muy estudiadas, muy documentadas, y esa, digamos, distribución que hay de la capa de iridium también está muy estudiado, todo eso. Evidentemente fue un evento de orden casi terrestre, digamos, involucró, no, puntualmente fue en México esto, el impacto, pero durante miles de años, millones de años, la derivación o lo que produjo este impacto también tuvo, digamos,
se distribuyó mundialmente, o sea, produjo una gran extinción en masa de grupos vertebrados, invertebrados, plantas. O sea, se la considera la quinta extinción así masiva que hubo en la Tierra, ¿no? Digamos, de un orden mayor, ¿no? Un orden mayor totalmente. Prácticamente después de eso, los mamíferos empezaron a ocupar un montón, digamos, a tener su edad. Digamos, antes era la edad de los dinosaurios, después pasó a ser la edad de los mamíferos. O sea, bueno, yo no... Eso de que el dinosaurio pudo haber visto la llegada, lo pudo haber visto de muchos lugares, porque era un asteroide de importantes dimensiones. En fin, da mucho para película, ¿no? Para una cosa de... no sé si ese impacto sucede hoy, no puedo decir eso, ¿no? Pero ¿qué pasaría con nosotros, ¿viste? Con todo. Por supuesto nosotros nos podríamos preparar, pero si nos quedamos sin plantas, bueno, en fin, da para pensar en muchas cosas. Pues nada, profe, ya yo creo que suficiente ilustración con su tiempo y con su generosidad de conocimiento. Muchísimas gracias. A todos los que nos acompañaron, tenemos personas de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina y de otros países que de pronto no tenemos registrados. Muchísimas gracias. Mañana continuamos con nuestro ciclo Antártida en Cuarentena a las 2 de la tarde y después otra conferencia a las 3. Muy bienvenidos. La idea es que sigamos estrechando estos lazos entre las asociaciones. Ya tenemos convenio con Argentina, los colombianos, y tenemos convenio con los chilenos, tenemos convenio con los españoles. Sigamos haciendo estos intercambios culturales maravillosos en ciencia, que es lo que nos ayuda a crecer como científicos. Entonces, Marcelo, muchas gracias y a todos los que nos acompañaron, que tengan una feliz tarde. Chao, chao. Bueno, gracias, Clemencia. Me gustó mucho, te agradezco mucho la invitación y todo lo demás, como dije. Y bueno, la pasé muy bien. Muchas gracias y bueno, buena suerte con todo. Bueno, en nombre de la Asociación Geológica te agradecemos mucho, Marcelo. ¿Seguro? Sí, bueno. te aseguro. Estuvo muy linda la charla, muchas gracias. Muy linda. Bueno, Gaby, gracias a ustedes. Y la reconstrucción está preciosa, o sea, qué cosa más bonita, por favor. Muy bonita. Así sé yo. ¿Sí? No, la